Uno. Hola Jeff, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bien, ahora ya estamos aquí para Bueno, comenzar. Si quieres presentar, comenzamos con la presentación que vamos a hacer. sí. Bueno, básicamente se nos ocurrió esta idea de hablar, primero porque es bueno hablar, aprovechando el tiempo de la pandemia, y que en medio de este tema, el 22 de abril fue el Día de la Tierra, y muchas personas saben que la fundación del CENBI se dio hace 7 años, justamente el 22 de abril, Día de la Tierra. Y bueno, ya Ángel y yo en su momento fuimos fundadores de esa iniciativa. Ya nos hemos apartado porque Ángel se fue para España, yo vivo en Panamá, pero siempre hemos seguido siendo tanto ciclistas como promotores del uso de la bicicleta. Y ahora en medio de esta situación de la pandemia, estamos viendo cómo hay muchísimas noticias relacionadas con el tema del uso de la bicicleta en medio de la pandemia y se nos ocurrió que sería interesante hacer esta conversación para ver si la bicicleta, como dice esta portada, la bicicleta en tiempo de pandemia podría ser una posible solución para el tema de transporte. Entonces, a ver qué dice Ángel, Bueno, cómo hace la yo dinámica. te comienzo comentando, vamos a comentar, como habíamos dicho, una noticia, la vamos salteando una tú, una yo, y vamos comentando pues, lo que hemos visto en este tiempo de pandemia sobre la bicicleta. Te digo, la primera, en las noticias Latinoamérica hace unos días se hablaba de la Asociación Internacional de, digamos, sobre la Asociación Mundial de la Industria de la Bicicleta, ¿vale? Que es la W, aquí en España, BIA, que son sus siglas en inglés, exhortaba a todos los gobiernos del mundo, sin distinción, a permitir los servicios de reparación, no la venta de bicicletas, sino los servicios de reparación. Es un Mm, punto clave, porque si te quieres mover en bicicleta, tienen que estar abiertas estas tiendas. Entonces, en el contexto de la propagación del virus, se debería fomentar el uso de la bicicleta. ¿Por qué? Básicamente, la distancia requerida entre dos personas que van en bicicleta sería la que se requiere para evitar infecciones. En este caso recordamos de que es el coronavirus, es un virus que se transmite mm, sobre todo por contacto o por las gotas, por la dispersión de las gotas con el virus. Entonces, una manera que podemos tener es el distanciamiento. De hecho, los 2 metros, muchas personas dicen que se quedan cortos. En Estados Unidos recomiendan 6 pies de distancia, pero siempre la mayor distancia que podamos tener es mucho mejor. Entonces, mm. también hay menos probabilidad de tocar objetos contaminados en el espacio público, que también nos puede pasar si estamos utilizando, por ejemplo, medios de transporte como autobuses, metros o trenes. Metro, exacto. Ahí estaríamos como más propensos a tener un contacto Mm, o un contagio. Y al mismo tiempo promueve algo que no promueve directamente la cuarentena en casa, que te quedes guardado en tu casa, que mm, es mantener el sistema cardiovascular y los pulmones. Entonces, un exacto. poco más esta noticia que la traíamos de un noticiero en Latinoamérica, también en España, la web Travebike, que es una web bastante como una Mm, referencia del tema de todo lo que es triatlón y ciclismo en España, mencionaba la misma noticia a finales de marzo. O sea, estamos hablando que hoy día estamos a 25 de abril y ya hace casi un mes, ya hace un mes. al principio de, digamos, de todo este periodo, recordamos que hasta ahora ya llevamos un mes y medio de cuarentena en España por lo menos, y Sí. al principio de todo este proceso ya se dijo, y lo dijo la Asociación Mundial de la Industria de la Bicicleta, que se fomentara el uso de la bicicleta como Mm, un vehículo cotidiano, mm, por todo lo que hemos dicho anteriormente. mm, Entonces, el uso de las bicicletas y bicicletas eléctricas, que por aquí en España ya están bastante arraigadas, digamos, en el uso diario como medio de transporte y también como medio para deporte, eh, precisamente porque la bicicleta puede ayudar a personas que no puedan tener un vehículo automotor o que por su conciencia ecológica no utilicen un vehículo automotor, tener pues una mejor mm, forma de transportarse en toda esta situación. En Japón decían que había una terrible propagación y que además de también lo mismo, decían que los medios motorizados, además de la polución que crean, que la polución
si los niveles de polución suben, también ya se está diciendo en varios estudios que somos más propensos a tener el virus Oh, exactamente. y que nos infecte, o sea, que podamos ser más susceptibles a padecer. Sí, que de hecho ya hay estudios que han mostrado que hay una correlación entre por qué afectó tanto a esa ciudad de China, y es justamente por el deterioro de la calidad del aire. Porque justamente el deterioro de la calidad del aire hacía mucho más propenso a la población a contraer enfermedades respiratorias. Exacto. Y Entonces, entonces, suena tan como, importante. suena como muy idealista en algunos contextos cuando dices, mira, además de que no contaminas, que es lo que siempre hemos promovido, dejas de utilizar un medio fósil, dejas de contaminar y además te beneficia, o sea, es un doble beneficio. Pero, Claro, básicamente estamos hablando de lo mismo, solo que en medio de esta circunstancia de pandemia está remarcado en amarillo. exacto. Y bueno, para cerrar esta noticia, un punto bastante crítico es que en algunos países los talleres de reparación no pueden abrir, incluso cuando pueden hacer de una manera en que se minimicen los riesgos de infección. Entonces, es uno de los puntos que parece un poco superfluo cuando lo comentamos a veces, pero es vital. Cuando estás en la calle, muchas veces Mm. encontrar un sitio de soporte, que sea un taller, una tienda de bicis, o de hecho el mobiliario urbano que se instala para hacer un pequeño ajuste, una pequeña reparación de bici, te ayuda. Entonces, es una de las cosas que desde ya hace un mes se dijo, hay que promover el uso de la bicicleta, pero hay que dar soporte al ciclista que está acá. Y siempre, como hemos dicho, los talleres de bicicleta son a la bicicleta lo que las bombas de gasolina son al automóvil. Son esenciales porque si no hay una plataforma donde el ciclista puede encontrar una reparación de última hora, un repuesto, la bicicleta se relega a ser un deporte de los fines de semana. Exacto. Un deporte de fines de semana porque obviamente en el día a día, cuando necesitas apoyo, cuando necesitas algún suministro, no lo vas a encontrar. Entonces, además, peor, no solo de fin de semana, sino que se relega a ser un vehículo que va a necesitar de un carro. Porque cuando tengas un problema necesitas montar la bicicleta en el carro y llevártela. Entonces, en verdad no estás solucionando mucho. Las bombas de gasolina son a los carros, lo que los talleres son a la bicicleta. Tal cual. Por eso, bueno, hay la asociación de India, que es la All Indian Cycle Manufacturers Association, que está pidiendo desde el principio de esta pandemia que se promueva el uso de la bicicleta, la Asociación de Bicicletas de Japón, la Confederación de la Industria Europea de la Bicicleta, la CONEBI, la Asociación Mexicana de Fabricantes de Bicicletas, ANAFABI, que en México es uno de los países que más promueve el uso de la bicicleta también como medio de transporte en todo lo que es Latinoamérica. People for Bikes de Estados Unidos, también uno de los grandes referentes, que desde el principio de la pandemia han hecho unos muy buenos webinars, sobre todo hablando de industria y de todo cómo lo va a afectar esta pandemia. La Asociación Rusa para el Desarrollo de la Bicicleta, la VEDAN, y la Asociación de Bicicletas de Taiwán, la TBA, que es de donde salen, me atrevería a decir, el 85% de los cuadros de bicicletas y el 95% de componentes casi del mundo del ciclismo en piezas pequeñas, podemos decirlo así. Si quieres te dejo que tomes la parte de compartir la pantalla, Jeff. Te pongo aquí compartir. Si quieres poner ahora... Claro, me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfecto. Ahora, si quieres, puedes ponerle Voy compartir. entonces hacer lo mismo, compartir un par de... Sí. Ahora, creo que lo ¿Y puedes puedes ver? Sí. No, no veo. Si le dices compartir, dile compartir pantalla. Abajo. Compartir pizarra, página o pantalla. Pantalla. Ahora sí. ¿Ves mi pantalla? Exacto, perfecto. Ahí está. Bueno, yo también seleccioné unos artículos que me llamaron la atención. Fíjate, este dice, la bicicleta gana protagonismo durante la pandemia en varias ciudades europeas. Promueven su uso para evitar contagios. Entonces, se está viendo sobre todo en las ciudades europeas donde ya de por sí, aquí hablan de, por ejemplo, Londres, Berlín, Glasgow, en Irlanda, hablan de por sí en estas ciudades europeas hay una red bastante amplia de ciclovías, hay una red bastante amplia de lo que son
bicicleta del sistema de transporte público, bicicletas compartidas. Y estas ciudades que ya de por sí tienen una red amplia de ciclovías y una red amplia de bicicletas compartidas, están promoviendo el uso de la bicicleta. La ministra francesa de Transacciones Ecológicas, Elisabeth Borne, ha encargado al ex vicepresidente de Transporte en el área metropolitana de París, Pierre Cernay, la búsqueda de posibles formas de implementar la bicicleta como el principal medio de transporte. Esto es interesante porque fíjense que nosotros siempre hemos promovido la bicicleta como transporte alternativo. Y es lo que por ejemplo, nosotros investigamos siempre en el tiempo que estuvimos en el CENVI, en la tesis maestría que me tocó desarrollar. Pero fíjense que en este resaltado, la bicicleta como el principal medio de transporte. Yo creo que es la primera vez que leemos algo así. Sí, Y siempre tiene es algo sentido. complementario. Exactamente. Y en este momento de pandemia tiene sentido porque nosotros que somos ciclistas, oye, más de una vez uno se monta en la bicicleta justamente para evitar la aglomeración. A veces, por ejemplo, o hace mucho calor, o sencillamente quiero ir más rápido que el transporte público, o no estoy de humor para estar como que en un espacio confinado con tanta gente, no tienes acceso a un automóvil privado y por esa razón utiliza la bicicleta. Y algo gracioso, que mucha gente que me conoce en Panamá, yo a veces manejaba también ya con mi tapabocas, con un buff, por la contaminación, por el mismo aire y por el mismo sol. Entonces, para el ciclista, ver la bicicleta como medio de transporte principal, usar guantes y andar con tapabocas es algo rutinario. Y resulta que ahora se está viendo y se está promoviendo en varios lugares, por ejemplo Francia, como el principal medio de transporte. Y bueno, y su homóloga española, la ministra Teresa Rivera, ha asegurado que se estudiará el caso francés para aplicarlo en España. Esto es interesante porque la bicicleta en varios países de Europa que ya tienen no son protagonistas, pero que ya tienen un rol bien importante, están demostrando que vienen a salvar pues un espacio que no se estaba pensando qué se va a hacer en el durante, porque muchas personas hablan de cuando regresemos a la normalidad. Y eso es un tema que desde mi punto de vista hay mucho de negación. Nosotros tenemos que entender que lo que la historia demuestra es que cada vez que ha habido una pandemia ha durado con lo mínimo 2 años. Nosotros tal vez tenemos un nivel de tecnología más avanzado en este momento. Con el favor de Dios, tal vez llegaremos a una solución más temprana, pero tenemos que entender que las reglas de juego cambiaron. Entonces no tenemos que pensar tanto en cuándo todo regresa a la normalidad, porque de este momento, cuando todo regresa a la normalidad, que yo difiero mucho que va a regresar exactamente al punto en el que inició, pero en ese lapso de tiempo tenemos que pensar es en la adaptación. Exacto, la La resiliencia. adaptación es en lo que tenemos que pensar, en la adaptación, en la resiliencia, en cómo nosotros nos adaptamos a esta nueva realidad y adaptar el transporte utilizando medios como este, que es la bicicleta, es algo buenísimo. Yo también destaqué esta, voy a leer estas dos, también en Europa, pero Milán le quitará al coche 35 kilómetros de carril para dárselo a las bicicletas y al peatón. Y aquí nos quieren vender un carro. Exactamente. Pero bueno, en realidad también el carro es una solución y aquí es una solución para el distanciamiento social, pero fíjense que aquí en Milán, en una ciudad de Italia más afectada por el coronavirus, plantea un nuevo plan de movilidad tras la pandemia para reducir el uso del transporte público como el privado, por lo que creará 35 nuevos kilómetros de carril bici y obviamente no se crea la materia, siempre le hemos dicho, en la ciudad no se crea espacio urbano, el espacio urbano es el que ya está y por eso, para que haya más carriles bici, porque se le están quitando el carro. El transporte público no podrá llevar el mismo número de personas y si todos los desplazamientos se pasan a realizar en coche, se creará un gran problema ambiental. Y esto me interesa porque obviamente, si la gente comienza a moverse más en el automóvil por miedo a la contaminación, perdón, por miedo a la pandemia, entonces se aumenta la contaminación. Y vamos a estar como en los países chinos. Entonces, en los países chinos, en la ciudad de China, más contaminación del aire, más propensión a contraer problemas respiratorios. Entonces, es la culebra mordiéndose la cola. Era lo que decíamos antes, que en el contexto positivo
el que no hayan tantos viajes de vehículos particulares y de vehículos en general está bajando los niveles de contaminación, que a su vez ayudan a que no haya una propensión a tener la infección del virus, nos ayuda cuando es positivo, pero cuando es negativo son dos cosas que también suman y se enfrentan Exactamente. y se potencian. Exactamente. Entonces, ahí se está viendo que no es nada más el miedo a que aumente la contaminación por el perjuicio que puede generar al ambiente, ¿no? Sino aumentar la contaminación es directamente un perjuicio a los seres humanos que viven en esas ciudades, que van a ser más propensos a contraer enfermedades respiratorias como el coronavirus. Exacto. Si quieres lees tú una tercera, Ángel, o yo leo la tercera. Sí, si quieres leemos estas y luego volvemos a las otras que están para terminar Bueno, en la otra pantalla. Ajá, fíjense, usuarios realizan sus compras en bicicleta luego de que el gobierno anunciara que promoverá su uso. Esto es en Perú. Y un recorrido muestra que tanto hombres como mujeres de diversas edades llegaron en bicicleta hasta los principales puntos de las jurisdicciones para realizar adquisiciones de alimentos. Es interesante porque entonces ya no estamos hablando de Latinoamérica. Ya nos fuimos para el continente americano, estamos en Perú, y el Poder Ejecutivo anunció un plan que impulsará el uso de la bicicleta para el traslado a los ciudadanos como una de las estrategias de la lucha contra el coronavirus. Estas son noticias interesantes. La adaptación. Esto es básicamente lo que nos va a permitir adaptarnos a la situación que estamos viviendo y entender la bicicleta como una herramienta de transporte que va a complementar y va a desconcentrar y descongestionar el transporte público es prioritario. Bueno, además de que en el concepto de resiliencia es no el mismo sistema que teníamos de transporte, de vida normal, lo que llamábamos vida normal, en el concepto de resiliencia va a tener que adaptarse. El sistema podrá seguir haciendo las mismas funciones, sí, perderá y mutará algunas, pero esa resiliencia hará que también se adapte esta parte de utilizar la bicicleta donde sea más posible. De hecho, hay zonas donde puedes tener una línea de autobuses que por la cantidad de paradas que hace, puedes tardar en un tramo de 7 kilómetros, una hora haciendo un recorrido en autobús, mientras que en la bicicleta, en tu bicicleta, puedes utilizar una eléctrica. A la gente que no le gusta utilizar la bicicleta de a pedal de toda la vida, digamos así. Y con una bicicleta eléctrica, ese recorrido que en el autobús te toma una hora, puedes estar 20 minutos. 20 minutos, sí, media hora. Además, no tuviste el contacto que habíamos dicho en transporte público, redujiste tu tiempo de transporte a la mitad y te da una libertad, te da una sensación de libertad muy buena. De hecho, aquí entra una parte de recordar que estamos hablando de la pandemia. En el caso del coronavirus, se habla de ese 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento entre personas. Exactamente. Recomendamos mucho más los 6 pies que se hablan en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta una cosa que es el viento. O sea, hay mucha gente que dice, oye, sobre todo contagio con agua. Ayer veía una presentación de uno de los profes de la Simón muy interesante sobre contagio del COVID con agua, profesor Fernando Morales. Y también pensamos en esto en el aire, porque se ha hablado también en COVID y mucha gente ha visto esa noticia por ahí de que hay partículas en suspensión en el aire y si no hay flujo de aire nos podemos enfermar. Básicamente lo que hemos dicho es por contacto o por partículas en suspensión, gotas, ese salpicado que podemos tener. Entonces, mucha gente dice, oye, sí, entonces si estoy en bici, tengo a alguien cerca, me puede pasar. El distanciamiento de la bici te lo permite y además, mientras más distancia mejor. Y algunas personas lo recomiendan, yo personalmente también lo creo, lo que ya hablamos, mascarilla. Tener las mascarillas no obviamente. por protección tuya, sino por protección a alguien más si eres portador o si lo has padecido. No, obviamente, en la bicicleta uso mascarilla normal, ¿no? Igual lentes, o sea, utilizar sus lentes, mascarilla, eso siempre y ojo, aumenta la seguridad. Hay unas mascarillas que no ayudan a los otros, que son las que tienen la valvulita aquella lateral, que son como, uy, tengo la mejor mascarilla, tienen aquellas de válvula lateral. Las que tienen válvula lateral no protegen a los otros, que es lo que queremos hacer con las mascarillas típicas. O sea, una quirúrgica, la básica, que parece un fieltro, en este caso, ayuda mucho más que aquella que tiene válvula, porque la que tiene válvula es para evitar que te entre aquí a la mascarilla esa válvula, que nada sucio te entre, pero lo que tengas tú dentro sale por esa válvula. Entonces, la expulsa, sí. Que debemos tener también en consideración con esas mascarillas. Sí.
Pues bueno, seguimos con esta noticia del Poder Ejecutivo de Perú. Si Vamos quieres a compartir tu pantalla. la siguiente. No, si quieres No, pasar. ya comparte tu... ¿Comparto la mía? Ok. Vamos Sí, a. para ver un par de... A mí me quedan dos aquí nada más. Ok. Quita el compartir pantalla, Jeff. Y vemos esto de Ok. aquí. Esto de. Sí, Ok. vale. Ok. Entonces, estábamos aquí. Estábamos viendo lo de la Asociación Internacional. Y bueno, ya lo hemos pasado por encima, pero lo comento aquí Sí. en España. La ministra que ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que decía por Ujú. Twitter que quieren impulsar el uso de la bicicleta en España. Bueno, ojo, esto con cuidado, porque hemos tenido también noticias, hay vídeos por allí rodando en las redes sociales en España y en otros países de agentes de policía, agentes del orden público, que como quieren refrenar a los ciclistas, sobre todo pasó aquí en España al principio del confinamiento, Ujú. Ujú. que querían refrenar a los ciclistas. Le decían, por ley no puedes ir haciendo deporte, de hecho ahí también. Claro, porque si sigue el mismo tema de no entender que no es transporte, que no es deporte, sino que es un transporte y justamente por eso hay que enfocarse más en el tema de promoverlo como transporte. Sí, de hecho, es una de las recomendaciones. Ahora paso a un tema un poco más local, de Cataluña. Me voy a Cataluña con lo que es la Generalitat de Cataluña, con una noticia hace poco, ha salido el 13 de abril, muy reciente, sobre todo el tema de las personas que tienen que ir a trabajar, porque si es bien cierto Ujú. que muchas personas podemos hacer trabajo desde la casa, tener teletrabajo que se llama, claro, hay personas que necesitan sus actividades seguir funcionando, necesitamos que ciertas cosas sigan andando, y entonces ahí es donde Mm. los medios de transporte, en el caso de Cataluña, se ha recomendado, por ejemplo, medios de transporte individuales. Y como primero mencionan la bicicleta. Luego la Ujú. moto, el coche o desplazamientos a pie. Pero es interesante que aquí ponen la Ujú. bicicleta como primero. De hecho, lo ponen con todo el símbolo de la bicicleta. Y es eso. Y lo que comentábamos, resumiendo, utilizando la mascarilla y bicicleta. Entonces, se refuerza. Es una parte que también no solamente tienen que ser los gobiernos centrales o las grandes instituciones, por así decirlo, sino que tiene que calar a nivel local en ese entendimiento para que eso baje, digámoslo así, de los ayuntamientos, municipalidades, gobernaciones, a los niveles, digamos, más de calle de ese personal o de funcionario público que te puedes encontrar en la calle, que muchas veces son renuentes a dejarte de Exacto. bicicleta porque no se entiende eso que hablabas ahora, Jeff, de que la Claro, diferencia se tiene que entre normalizar, no, rodeo. no se puede seguir permitiendo que se vea como, bueno, una buena intención o una buena decisión del ciclista. Tiene que estar normalizado y apoyado por las instituciones. Exacto. De hecho, uno de esos ejemplos para irlo hilando es Nueva York. Nueva York, que todo el mundo la conoce por ser la gran ciudad ocupada, muy Mm. congestionada, pues Nueva York está preparando una reordenación urbanística para que las bicicletas tomen la ciudad luego del COVID. Pues Mm. sí, se ha hablado que la bicicleta puede ser decisiva como medio de transporte durante lo que dure la pandemia, que era lo que decíamos antes. Pero Nueva York puede ser la primera que va a llevar un cambio en esto, con una reordenación urbanística que incluirá hasta Mm. 120 kilómetros de calles destinadas a ciclistas y peatones. Mm. Era una distancia Caracas-La Victoria, casi. Sí. Pero el camino de Caracas-La Victoria para bicis y peatones. Están ultimando el proyecto, pero ¿qué pasará cuando volvamos a las calles? Entonces, son muchos países, como ya hemos dicho, que están mirando esta posibilidad y bueno, en Estados Unidos que se estila tanto el utilizar los automóviles, pues ya se están planteando hacer un reordenamiento urbano que no tienen espacios libres en la calle para mantener el desplazamiento. De hecho, cuando vemos esta imagen aquí de la chica en Nueva York, mucha gente diría, esta chica
no va a durar mucho por esa calle que siempre le va a pasar un coche, un automóvil por al lado y corre peligro. De hecho, también en películas que hemos visto, como la peli de los mensajeros que enviaban paquetes en Nueva York, que nos recuerdan una situación que hablaremos ahora al final, será la última noticia que pondremos por aquí. Es eso, hay que darle el espacio urbano al ciclista, hay que dar la oportunidad de que ocupes el espacio y ese espacio, como bien decía Jeff, no es que se crea, no es como se dice que la energía se crea, no, se transforma. Tenemos ese espacio No, el urbano. espacio se transforma porque no hay más espacio. Exacto. Entonces, en Hay ese que, caso, hay que, hay que entender que también esto está pasando porque a pesar de, bueno, y justamente hay varios lugares, han salido noticias en varios lugares, incluso aquí en Panamá, de que están haciendo adaptación a los sistemas de transporte masivo como escáner, que cuando los usuarios entran miden su temperatura. Obviamente eso está bien, pero el tema del contacto físico que ocurre básicamente en todos los sistemas de transporte público, al menos en América Latina, en varias ciudades europeas, que están congestionados en la hora punta, eso no hay manera de evitarlo. La única forma de evitarlo es reduciendo la cantidad de usuarios. Y esa cantidad de usuarios que no van a poder acceder al sistema de transporte masivo porque no se les puede permitir para evitar aglomeraciones, van a tener que desplazarse de alguna manera. exacto. Obviamente, con las políticas de reducción de movilidad, por ejemplo, con el teletrabajo, muchas cosas van a poder hacerse desde tu casa, desde el internet. Pero a ver, va a seguir existiendo un porcentaje de la población que normalmente son usuarios de transporte público y que no van a poder seguirlo siendo. Y ahí es donde la bicicleta viene a cumplir un papel importante. Porque cubrir esas distancias peatonalmente no siempre es posible, pero en la bicicleta sí lo es. La bicicleta es la opción para darle una solución de transporte a esa cantidad de usuarios de transporte público que no van a poder montarse ni en el metro o en la unidad de transporte superficial porque no se va a poder para evitar aglomeraciones. Sí, todo lo que son tranvías, trenes, autobuses, metros. Si quieres guardar la distancia de seguridad, seguramente vas a tener que hacerlo así. Entonces, Exactamente. en eso, lo que estábamos viendo en Nueva York, quieren, como lo pone la noticia, quieren trabajar en colaboración con la administración para abrir las calles. Este es un tema importante y que estaban trabajando, tomando medidas legislativas. Tiene que ser ley para que se pueda hacer realidad. Lo extrapoló a Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora mismo? Que hay una situación bastante difícil con el acceso a combustibles fósiles. Entonces, allí Exacto. es fuerte porque pero muchísima parte de los desplazamientos, así sean cortos, de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Recordemos que la bicicleta hablamos de un radio entre 5 o 10 kilómetros de desplazamiento para personas que se le pueda hacer cómodo, digamos, desplazamientos Exactamente. urbanos. Entonces, que ese radio lo puedes extender con una bicicleta eléctrica, como ya hemos dicho, que también es una buena solución con sus que discutible, pero bueno, es una buena solución también. Y claro, en el caso de Venezuela, ¿qué está pasando? Mucha gente está saliendo en bicicleta a hacer sus desplazamientos diarios. Hemos visto también por allí noticias. Exactamente. Médicos, en esta situación, médicos son muy necesarios que estén ejerciendo sus labores. Salen en bicicleta, personas que su trabajo no puede ser interrumpido salen en bicicleta y las personas que necesitan acceso a los alimentos básicos, comer tu comida de cada día, Salen en salen bicicleta. en bicicleta, porque es una muy buena alternativa cuando no tienes el acceso a combustible. Vamos a seguir. No sé Sí, cómo estamos de tiempo, tú eres el sí, gerente del tiempo. exacto. Estamos allí, ya en el término corto, pero vamos, te dejo de compartir aquí, Jeff. Vamos a dejar de compartir y vuelve a compartir y yo acabaré con la noticia que tenía allí de última que te había comentado. Buenísimo. Entonces yo termino con estas dos noticias y luego tú rematas con aquella. Le metemos un poco ahí de rapidez estas noticias. Exacto. Pues vamos a compartir aquí también. Ok, Ok. ahí lo tenemos. Pues puedes cerrar la publicidad, la publicidad de abajo.
que está en Sí, rojo. esta ya no quiero revisar. Ok. Vamos a ver esta noticia. Fíjense, es algo interesante y hasta un poco gracioso. La venta de bici se ha disparado a nivel mundial como medio de transporte. Eh, Hace unos días reflexionamos sobre el protagonismo de tener la bici al convertirse en un principal medio de transporte, como esta situación, cuando esta situación se normalice o como forma de mantener el distanciamiento social. Y aquí se destaca esta noticia un poco interesante y graciosa. Somos el nuevo papel higiénico. Nos dicen un propietario de una venta de bicicleta. En Estados Unidos el mismo fenómeno se ha extendido a Australia, donde los usuarios acuden a las tiendas del ciclismo, como en España, por rodillo. Tanto es así que responsables de la Giant en Sydney declararon al diario The Guardian una frase muy gráfica que resume que somos el nuevo papel higiénico y básicamente no podemos seguir el ritmo de la venta. Literalmente el teléfono está sonando. Han pasado de vender 10,000 bicicletas a, perdón, de vender 10,000 a $40,000 de ingresos en un fin de semana. Y esto muestra, bueno, o sea, ha aumentado 4 veces el ingreso en una sola semana porque la gente está viendo la bicicleta como un medio de transporte ahora y como la posibilidad de mantener la salud. Porque si tú estás encerrado en tu casa por el tema de la cuarentena, no es que estás saliendo mucho. Yo, por ejemplo, y tú también lo eres, Ángel, una persona activa, nos gusta hacer deporte Sí. y es difícil, ¿vale? Es difícil mantenerse siendo activo aquí y eso que, bueno, hacemos lo posible. Pero entonces si tienes la bicicleta y te puedes mover, también es una forma de hacer una actividad física, cumplir con el distanciamiento social y tener una opción de transporte. Y eso yo creo que en una situación de pandemia es bastante interesante e importante que la población se mantenga sana. O sea, antes de Bueno, pasar a la yo... otra, es Ajá. una de las cosas, antes de pasar a la siguiente noticia, una de las cosas que también lo ponía esta noticia ahí muy breve, es el uso de rodillos, que también, Uh-huh. si te quedas dentro de tu casa, es una que te Exactamente. beneficia mucho. De hecho, yo aquí en mi casa tengo rodillo ahora, Claro, tener. después del COVID, llevaba un tiempo pensando, me lo voy a comprar, porque además de estar Sí. en bici, ya, a veces no lo hago tanto como quisiera, pero también lo hago Uh-huh. como deporte. Y había dejado Claro, el rodillo es el perfecto. rodillo y vuelto a tener el rodillo. Y fue exponencial. O sea, yo busqué un rodillo y Uh-huh. antes de COVID, los que quisieras y a un precio estándar, digamos. Y ahora no Y hay. se dispararon. Hubo durante la segunda, tercera, cuarta semana, o sea, esas 3 semanas, segunda, tercera y cuarta, de empezar la cuarentena, buscar un rodillo era como eso que Difícil. decían, era como el nuevo papel higiénico. No había, te lo vendían Claro, a porque precios el ciclista requiere el rodillo para entrenar indoor. y personas. Bueno, yo voy a cerrar con esta noticia, Ángel, ya para acelerar un poco la cosa. Ok, Y esta es la noticia, lo más último. La OMS recomienda usar la bicicleta durante la pandemia. Esto es interesante porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que durante esta situación de pandemia ha venido, de alguna manera, aunque hay muchos críticos, ha venido marcando pues la pauta de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se recomienda como medidas de prevención. Es interesante que la Organización Mundial de la Salud promueva el uso de la bicicleta. Y aquí dice, siempre que sea posible, considere andar en bicicleta o caminar. Esto proporciona distancia física mientras ayuda a cumplir con el requisito mínimo para la actividad física diaria, que puede ser más difícil debido al aumento de la actividad, como dice, de home office o trabajar desde tu casa y el acceso limitado al deporte y otras actividades recreativas. Esto es interesante porque ya la misma Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso de la bicicleta como transporte por los beneficios físicos que recomienda, que provee y porque cumple con el distanciamiento social. Entonces ya no es solamente, digamos, la opinión de promotores de la bicicleta como nosotros, o de ciclistas, o de dueños de tiendas de bicicletas que obviamente les interesaría, sino que ya estamos viendo que la misma Organización Mundial de la Salud está promoviendo el uso de la bicicleta en esta época de pandemia. exacto, y muy bien. La Yo foto que pienso que ya estaba esto es un tema, con la mascarilla, o sea, que también, exactamente. Esta imagen es, yo perdón, pienso que esta muy bien. imagen es lo que viene a nivel de transporte, porque es una opción muy, muy valiosa y útil. Bueno, Ángel, te voy a dejar la pantalla para que revises
Ok, esos puntos que faltan. perfecto. Vamos a revisar la última que tenemos por acá. Vamos a detener la noticia que teníamos de Ujú, Estados Unidos a los riders, que es una realidad. ujú, Estamos hablando de todos los beneficios, pero también recordemos que durante la vida normal, antes de la pandemia, ujú, habían personas que realizábamos envíos en bicicleta, el típico ujú, bike messenger. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esta pandemia han crecido el número de envíos, ha crecido la demanda porque toda la gente que está en su casa y quiere un servicio a domicilio, la bicicleta es muy buen método de claro, envío cuando tienes envíos de distancias cortas. ¿Qué pasa? Que claro. ha habido una situación que ha alarmado a nivel de Latinoamérica y España. Como vemos aquí, los riders de América Latina y España unen sus fuerzas en la primera huelga internacional contra la explotación y la inseguridad. Recordemos que los niveles de inseguridad en Latinoamérica para quien va en bicicleta pueden ser más elevados que ir en un país europeo o en otros lugares. En Latinoamérica tenemos condiciones muy especiales y bueno, sí tenemos cierta fragilidad al ir en bicicleta. De hecho, por eso también hemos dado en otras ocasiones tips para aumentar tu seguridad. Pero bueno, ¿qué pasa? Que con todo este tema ha aumentado la inseguridad y por otra parte una inseguridad que es el tema económico. Se le ha reducido antes lo Mm, que eran, por poner una cifra, 2,50 € para un envío corto a un ciclista, ujú, se rebajó a 1,12 o 1,20. Claro, las mm. plataformas también han tocado la economía de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte diario y están agregados a esas plataformas. Entonces, en este caso ha habido una protesta global hace Y una. yo, según entendí, lo están haciendo porque ahora hay más ciclistas que se están sumando a la plataforma o porque le han bajado el sueldo. Básicamente porque hay mucha demanda del servicio, pero Ujú, también hay mucha ajá. gente que está entrando a ofrecer el Mucha envío. oferta del servicio, claro. Colapsa, pero no puedes poner en detrimento esas personas que antes de la pandemia Claro. ya eran mensajeros de bicicleta. O sea, tengo bastante conocidos Bueno, yo te digo, este tema está interesante porque fíjate que ya estamos yendo a un paso más allá. Ya no solo ve la bicicleta como un medio de transporte que va a garantizar la movilidad y el distanciamiento social de la población, sino que además poder moverte en bicicleta y generar un servicio que a mí me parece en este momento heroico, que es de repartir. Por ejemplo, yo estando en Panamá, aquí hay una cuarentena, digamos, absoluta. Tú tienes la posibilidad de ir 2 horas al día, salir 2 horas al día, dependiendo de tu sexo. Lunes, miércoles y viernes le toca a las mujeres. Martes, jueves y sábado le toca a los hombres. Pero ahora el sábado y el domingo lo acaban de determinar como días de cuarentena absoluta, nadie sale. Entonces los hombres tenemos solamente dos días. Y de esos días solamente puedes salir por tu cédula. En pocas palabras, no podemos salir sino aproximadamente 6 horas a la semana por persona. Estos sistemas de repartición son excelentes y, bueno, en los lugares donde la geografía y la topografía lo permitan, hacerlo en bicicleta cumple con todas las buenas cosas que ya dijimos y además soluciona el problema de la repartición cuando hay cuarentena. Entonces, pasó el mismo día de la Tierra que todos los repartidores de las grandes, digamos, aplicaciones Mm, o plataformas hicieron esta protesta a nivel mundial, pues por esto mismo, porque tenemos que también tener claro una cosa que es la responsabilidad social, más allá de la responsabilidad social o de regalar bicicletas o enseñar mecánica a la mm, gente, la responsabilidad social de que si estamos formando parte de una de estas plataformas, hay que entender que hay gente que está haciendo esto su trabajo. Entonces, es vital que entendamos eso cuando exacto. formamos parte de estas organizaciones. En este caso, pues mira, tenemos, esto fue en Argentina, esta que estoy mostrando ahora en pantalla, y se extiende por toda Latinoamérica, también ha pasado bastante en Mm, España, donde mm, los servicios funcionan, digamos, con regularidad y ahora durante la pandemia mm, ha pasado esta situación que también queremos sí. denunciar. Porque, hay que entender la parte de responsabilidad social.
Bueno, yo creo que eso es todo, Ángel. Unas Exacto. palabras que quieras de conclusión. Conclusión, la bici fue un medio muy bueno durante muchísimos años para transportarse y para hacer la vida diaria. Ujú, Digamos, es durante el tiempo antes de pandemia un medio que muchos utilizábamos y utilizamos y nos ujú, sirvió muchísimo. Y ahora durante la pandemia es una solución no ideal, no perfecta, pero es una muy buena solución. Y luego del COVID, ujú, según lo que hemos visto a lo largo de todo lo que hemos comentado, va a ser una de las soluciones que de momento está como una promesa política. Mucha gente la ve también desde el punto de vista ecológico o ecologista, pero ujú. si de verdad tomamos conciencia de lo que ha pasado, puede ser un peldaño, un eslabón de cambio de verdad de los que nos hacen falta, sobre todo por el planeta, por nosotros como personas y por un cambio en lo que llamábamos normalidad, que va a ser esa resiliencia de la que hablábamos. Mm. La resiliencia, un eslabón de la resiliencia post pandemia va a ser la bicicleta. Sí, yo lo veo, bueno, en general, todo esto que está pasando es como una oportunidad también que nos está dando el planeta de, o podemos verlo como una oportunidad que nos está dando el planeta de corregir rumbo. Es hasta irónico, pero a la vez interesante que la bicicleta, como tú y yo hemos venido discutiendo durante muchos años, que su promoción no solamente es un beneficio para el ser humano, para la reducción de la cantidad de tiempo que utiliza en el tránsito, sino para el planeta y para reducir el impacto y la huella ecológica que tenemos. Es interesante cómo otra vez se plantea como una opción, una necesidad, ¿no? Y bueno, es como que otra vez el planeta nos da la oportunidad de rectificar el rumbo y decir, mira, vamos a reconsiderarlo, porque otra vez, desde otra perspectiva, vuelve a ser algo interesante. Y yo pienso que si nosotros vemos esto con una perspectiva más macro, bueno, el planeta dándonos esa opción. Y nosotros tenemos dos opciones, le hacemos caso por las buenas o le hacemos caso por las malas, porque creo que en algún momento le vamos a tener que hacer caso. Yo prefiero comenzar a hacerle caso por las buenas y que esta clase de iniciativas, como la promoción de transportes no motorizados, que beneficien al ser humano en esta circunstancia, en esta coyuntura, pero que también se puede materializar como algo fijo en el presente y en el futuro, pienso que hacia allá deberíamos apuntar, entender que esa normalidad a la que la gente quiere regresar no era una normalidad tan buena y que más bien deberíamos pensar en la resiliencia, en la adaptación y en el cambio, porque desde hace rato necesitábamos un cambio y capaz este es el empujón que necesitábamos para cambiar. Exacto. Esperamos que la evolución siga en aras de que sea bueno para el planeta, sea bueno para las personas. Bueno, perfecto. Gracias, Jeff, Bueno, por el tiempo que hemos compartido. Vamos a sí, no, buenísimo. ver la Y presentación. gracias también, Sí, buenísimo. Bueno, esperemos que sirva, aunque sea para la discusión. sí, sí, sí. Alguien tiene, por eso, si alguien tiene una duda, algún comentario, lo podemos comentar siempre en nuestras redes, correos, quienes nos conozcan, sino también, pues, por las plataformas nos podemos encontrar. Donde publiquemos este video y lo vean, pues nos pueden comentar allí, nos contactan a cualquiera de los dos. Vamos a dejar los links de las noticias abajo para que lo lean. Exacto, también podemos compartir la información que Ujú. quieran. Lo interesante es que tomemos conciencia de aterrizar todas estas ideas que lo tenemos ahora Ujú. y que fluyan. O sea, más allá de todo, que fluyan y que podamos tomar conciencia Exactamente. en el que estamos. Bueno, muchas gracias, Ángel, por este tiempo. Gracias, hermano. Bueno, nos vemos. Un gusto haber estado este rato aquí contigo. Bueno, será hasta la próxima. Gracias. Claro, cuídate. Igual. Saludos.